instrumento de cuerda que usted está escuchando se llama rabab y es un instrumento de cuerda tradicional de Afganistán. Este es un dueto de música tradicional de Afganistán de rabab con cello. El cello es esto más occidental como instrumento, por cierto. También es un instrumento de cuerda, pero de otro tipo. Bueno, esta es música típica o folclórica o étnica o como usted le quiera llamar. Elige el término que más le convenga a usted, moderno, posmoderno, antimoderno. Pero lo que no es ni posmoderno ni antimoderno, sino completamente actual, es la noticia que nos ha traído CNN. Lo excepcional, señores, de la noticia no es el hecho. Lo excepcional es la cobertura del hecho. Están ustedes viendo las imágenes de un reportaje escalofriante de CNN que culmina cuando un padre de familia vende, este señor que se llama Abdul Malik, padre de Parwana, le vende su hija de 9 años a un señor de 55 años de edad. Se la vende por $2.000. No sé si es en moneda americana o en moneda local que se la vende. Por $2.000 vende a la hija. La hija se ha maquillado, le han pintado los labios, se ha arreglado las pestañas, etc. Debo decir que esto no es un hecho excepcional, lamentablemente. Lo excepcional es la cobertura que le da NN. Esto está pasando en este mundo, señores. Esto está ocurriendo en Afganistán. Y debo decir que no es un hecho aislado. Y esto está aprobado ideológicamente por una cultura que hunde o cree hundir sus raíces en el Islam. No soy experto en el Islam y yo no les puedo decir si el Corán justifica o no justifica esto, pero que se hace en nombre del Corán sí se lo puedo decir, así como las Torres Gemelas se las tiraron en nombre del Corán. No soy experto, no les puedo decir en qué párrafo del Corán se está justificando esta cuestión. Esto ocurre en este mundo actual. La retirada occidental de Afganistán, que a algunos les parece muy simpática desde el punto de vista de la soberanía nacional, puede ser, es criminal desde el punto de vista de la responsabilidad que tiene Occidente con los derechos humanos. ¿Cómo nos contentamos? Bueno, pues sacamos a Greta Thunberg, que dice que hay que cuidar el ambiente y que la ONU son una partida de vándalos y de vagos y no sé qué y no sé cuántos, y con eso ya hemos cumplido con nuestra responsabilidad social. Grave error. Esto ocurre con mucha frecuencia. Yo he estado en las finales de la Unión Soviética haciendo un reportaje con el Chino Domínguez en la era de Gorbachev, que ya la Unión Soviética no daba para más, y he encontrado en la zona oriental, en la zona del Asia Central soviética, esto lo escribí en su oportunidad, no lo estoy diciendo ahora, hace muchísimos años. La venta de mujeres, se producía la venta de mujeres, y un grupo de mujeres de una etnia que pertenecía en esa época a la Unión Soviética se suicidó en masa porque no querían ser vendidas a un grupo de traficantes de esclavas sexuales. Vamos a decir las cosas como son, no nos engañemos con tonterías ni con circunloquios culturalistas de que hay que comprender las culturas, la diversidad cultural. No, señores, aquí lo que tenemos es una situación terrible. Esto está ocurriendo y repito, lo excepcional lamentablemente no es el hecho, esto ocurre constantemente y no solamente en Afganistán. Hasta hace relativamente poco tiempo en las áreas rurales de la República Popular China, si se descubría de que tú estabas embarazada con una mujer, abortabas porque la mujer no servía para nada. Y hacían cementerios clandestinos de fetos. Esto se ha descubierto en China y estará por descubrirse mucho más. Esta es la triste realidad del mundo en el que nos encontramos. Y por eso preferimos hablar de otros temas y no de estos que son una verdadera lacra de la humanidad. Esto es en cuanto al mundo. Hay que hablar de estos temas para no ser tan aldeanos, tan provincianos, ¿no? De pensar que somos el ombligo del mundo. No somos el ombligo del mundo, señores. Regresando a nuestro mundo en la política doméstica, y yo tengo la impresión de que la señora Mirta Vázquez está cansada o arrepentida. ¿Por qué digo cansada o arrepentida? La hipótesis del cansancio viene abonada por lo siguiente. Y ya no sabe qué hacer para que el señor Ayala se vaya a su casa.
pero el señor Ayala está protegido por el señor Castillo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que cuando se le interpele a Ayala en el Congreso, es evidente que las críticas le van a llover también a Mirta Vázquez, pues, porque ella es la jefa de él. Ella lo mantiene como ministro a este caballero y a otros más. Incluso ella llegó a decir en su momento lo siguiente, de que los ministros los había puesto el presidente. Entonces, esta es una situación, yo creo, muy delicada para la carrera política de Mirta Vázquez, porque está en carrera política, sí, hombre, pero naturalmente que está en carrera política, por favor. No, su vocación no es esto, vestir santos en un convento de ermitañas, no, su vocación es evidentemente política, y esto le afecta. Entonces no va a Ayacucho. ¿Por qué no va a Ayacucho? Cosa que le han criticado la gente castillista, los castillistas puros y sinceros, le han criticado su traición, con otras palabras, ¿no? Porque acá hablamos a media lengua siempre de no ir a Ayacucho, pero no a Ayacucho para demostrar de que hay una distancia entre ella y el presidente. Esta distancia solo se podría cortar si ahorita, dentro de 20 minutos, el señor Ayala se va a su casa. Y el de transportes también. Y algunos otros más. Ahí sí dirían, Mirta ha servido para limpiarle la cara al gobierno del pueblo, entre comillas. No va a ser capaz. Por eso mi impresión es que ella no sabe cómo escapar. ¿Por qué ventana? Huir. Y que se metió en camisa de 11 varas. ¿Por qué? Si tú eres presidente de un Consejo de Ministros, tú tienes una responsabilidad por lo que hagan tus subordinados. Ayer hablábamos con un general arequipeño y le preguntaba qué significa la frase militar lealtad con el subordinado. Significa que tú también asumes la responsabilidad, pues, política por los hechos de las personas que están bajo tus órdenes. Y eso le está pasando a Mirta Vázquez. Ahora, por el lado del Congreso, se ha aprobado la interpretación a Ayala, va a ser censurado, por supuesto, a la primera de bastos, pero lo que ya resulta inexplicable es que el Congreso decida no interpelar al ministro de Transportes. Eso es una cosa que, francamente, no entra en mi modesto cerebro de chorlito. En mi cabeza de chorlito no entra que no se le interpele a este caballero, a quien no conozco bajo ninguna circunstancia, pero que está produciendo unos nombramientos y produciendo un terremoto en el sector transportes terrible. Por ejemplo, estos dos nombramientos que está, uno de ellos que no puede mover a la jefa de la Autoridad de Transporte Unificado, pero la saca, pues, porque sí, porque él es así, pues, y porque tiene el respaldo de Hartmann, el hombre del sombrero. Bueno, y en el otro caso también nombra a una persona que evidentemente no debería haber nombrado jamás. Pero lo que está en juego además es una reforma del transporte que vele por el interés del usuario, señores, de todos nosotros. Yo no, porque yo felizmente vivo cerca de acá, no tomo ningún transporte, ni público, ni privado, ni aéreo, ni submarino, ni marítimo, ni nada. Vengo en mis Dodge patitas, como dije la vez pasada. Vengo acá y se acabó el problema. Pero la mayor parte de la gente no es así. ¿Quién defiende al usuario del transporte? Válgame Dios. ¿Alguien defiende al usuario del transporte? ¿Cómo es posible que el Congreso decida, en esta situación crítica en la que estamos, el Congreso decida no interpelar a este caballero? Por ejemplo, hay un paquete de votos por la abstención. ¿Cómo abstención? ¿No les interesa el tema del transporte público? Es decir, no les interesa defender el interés del usuario del transporte público vapuleado, maltratado, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece realmente muy extraño. Esos votos de abstención, sinceramente, me sacan de cuadro, porque no se sabe, pues, al final por qué son. Y entonces uno tiene derecho a interpretar de que hay una especie de pacto político, pues tú votas por abstención, yo voto a favor, yo voto en contra, jiji, jaja, al final todos somos peruanos, vive el Perú. Hablando de vive el Perú, hemos ganado ayer, señores.
Nuestras tribulaciones se han visto compensadas con un triunfo merecidísimo del Perú. Me pregunto yo si nos equivocamos en la táctica que empleamos en La Paz. Y hoy día estaríamos discutiendo quién va al repechaje. Bueno, porque de repente en La Paz le dimos demasiado respeto a la altura. Y acá no, acá Perú jugó como debía jugar, evidentemente, desde el primer momento, desde el saque, mostrando que era pues un equipo superior, o sea, tampoco era una cosa misteriosa, un partido reñido. Reñido no, pues, porque Perú sobre el papel y en la cancha es y ha sido superior a nuestros amigos bolivianos, ¿no? Uno por uno todos los jugadores, el presupuesto, la cotización y todo lo demás. Ojalá pues la suerte nos acompañe y yo veo muy difícil que Perú pueda calificar o que vaya al puesto mágico del repechaje, pero en fin, el triunfo de ayer ha sido un triunfo muy bien logrado.